paradigma diferente de programación. Hasta el momento, uno de los principales que nosotros hemos estado utilizando y que vamos a utilizar a lo largo de toda nuestra carrera es la programación por objetos. Aquí vamos a conocer algunos otros tipos de programación. Buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por su colaboración ahorita a la una. ¿Listo? Entonces, como les venía comentando, hay diversos tipos de programación. Nosotros en alto nivel utilizamos, por ejemplo, programación en C++, podemos estar programando en Java, podemos estar programando en Python, pero todos esos programas que nosotros elaboramos y que podemos entender sus diferentes comportamientos deben ser traducidos para que las máquinas correspondientes las ejecuten. Máquinas de diferente tipo y diferente naturaleza. Aquí vamos a ver precisamente cómo ocurre esa traducción y cómo son los códigos de bajo nivel, aquellos que están corriendo sobre los equipos y cómo se ejecutan para poder realizar algún tipo de función. Es importantísimo que nosotros las conozcamos, porque en el momento que nosotros estamos elaborando o realizando un diseño específico para un cliente, por ejemplo, o para una aplicación, en algunas situaciones pueden presentarse inconvenientes precisamente debidos no al diseño como tal, ni tampoco a las instrucciones que nosotros ejecutemos, sino debidas a la misma naturaleza del hardware. Los procesadores no son todos iguales y los procesadores cumplen con algunos requerimientos. La idea precisamente es que nosotros podamos entender el proceso de bajo nivel para que cuando estemos un poco más arriba no vayamos a cometer equivocaciones. Es como cuando una persona tiene que escoger entre un carro a gasolina y un carro a diésel. ¿Sí? De pronto alguna vez me tocó una camioneta diésel y cuando la prendí cometí un error y fue que los vehículos diésel, antes de ponerlos a funcionar y que uno se desplace con ellos, uno debe dejar que caliente el motor un minuto. No sé si sabían, yo no sabía, y resulta que la camioneta que intenté manejar tuvo un pequeño inconveniente. Lo mismo ocurre con el hardware. Uno puede coger a un vehículo a gasolina y colocarle en lugar de gasolina, colocarle diésel porque de inmediato lo deteriora. Entonces, esta materia, véanla como ese contexto que requerimos nosotros para poder trabajar con diferentes equipos, con diferente hardware, con diferentes procesadores y comprender las sutiles diferencias que tiene cada uno de ellos, lo cual nos va a brindar a nosotros un espectro un poco más amplio. No todos en nuestro ámbito profesional vamos a necesitar conocer esos detalles, pero al igual que un médico, que no todo el tiempo tiene que estar mencionando todos los nombres de los huesos o de los músculos, él alguna vez en la vida tuvo que sabérselos, ¿sí? Porque es menester de un médico conocer sobre qué está trabajando. Al igual que nosotros, es menester conocer cómo nos vamos a desempeñar sobre una pieza de hardware, como puede ser un computador, como puede ser un servidor, como puede ser un celular. ¿Alguna pregunta hasta esta parte antes de continuar? Ok, creo que, que hasta el momento vamos muy bien. Entonces, pasemos ahora sí a la siguiente, que sería esta. Listo. Entonces, vamos a
iniciar entonces ahora sí a mirar un poquito precisamente cómo es. Al igual que voy a tratar de hacer un poquito el mismo seguimiento de las guías que recomiendan. Y ahorita abrimos ya un espacio y hablamos con respecto a todo lo demás que tenemos dudas, como es, por ejemplo, el proyecto, cómo lo vamos a elaborar y otras actividades. Sin embargo, sí es importante que veamos de pronto un poquito de los temas que debemos tratar para poder entender un poco más a qué nos enfrentamos con ese proyecto. ¿Listo? Entonces, ya les había estado comentando, por lo menos en las guías se habla de un símil entre la arquitectura de computadores y lo que es la construcción. En construcción, más bien mencionemos que hay dos cargos muy importantes, el arquitecto y el ingeniero civil. El arquitecto es el que se encarga precisamente de dimensionar. El arquitecto trabaja antes de que siquiera exista la estructura, es quien crea los espacios y quien determina qué se quiere construir. El ingeniero civil es el que lo construye, pero a diferencia del arquitecto, el ingeniero civil entiende el funcionamiento de cada uno de los materiales que se utilizan, sabe cuándo debe utilizar concreto, madera, acero u otros materiales y en qué medida. En tecnología, nosotros tenemos muchos más niveles. Tenemos el nivel más bajo, que es el ingeniero electrónico. El ingeniero electrónico es quien se encarga de construir y elaborar las piezas de hardware. Y él crea un entorno propiamente para que sobre él podamos construir muchas cosas. Tenemos el ingeniero de firmware. El ingeniero de firmware es un punto intermedio entre el ingeniero de sistemas y el ingeniero electrónico. Muchos ingenieros hoy en día realizan sus maestrías en el exterior en esta área porque es un área que tiene muchísimo potencial y donde los sueldos son relativamente buenos. Ellos escriben en algo que se denominan microcódigos. Son elaboraciones que no son propiamente assembler, que vamos nosotros a hablar aquí un poco más con respecto de lo que es el assembler, lo que es compilar, por ejemplo, y también cómo la programación por objetos se liga a ellos. No, el microcódigo tiene que ver más bien con cómo se deben ejecutar esas diversas instrucciones del assembler. Es decir, es algo así como si estuviéramos viendo películas, piensen como en Matrix, cuando Neo salió y vio cómo era en realidad la ciudad sobre la cual estaba montado Matrix. No sé si han visto la película, ¿sí? Es algo así, es como la elaboración, ¿sí?, de sobre lo cual va a estar el software que vamos a denominar, por ejemplo, el sistema operativo y la ejecución propiamente de assembler. Luego tenemos al ingeniero de sistemas, que el ingeniero de sistemas sí construye los sistemas operativos. Dentro de esos, de los más famosos, podemos mencionar, probablemente muchos de ustedes lo han escuchado, a Linus Torvald. Linus Torvald le dedicaron un trabajo cuando estaba estudiando y era tener que hacer un sistema cargador, que es un sistema operativo. Y le quedó también que a partir de él se construyó todo lo que es en día hoy Linux y buena parte de todo lo que nosotros denominamos software libre. Antes de eso, precisamente, como comenta Juan Sebastián, nosotros teníamos Windows y Apple OS, que Apple estuvo trabajando. Hoy en día, Apple y Windows tienen muchas cosas en común, inclusive ya hay hardware, ¿no? A partir de cierta época, Apple cambió sus procesadores que eran originalmente Motorola y ahora son igualmente Intel, como casi todo lo que tenemos, lo cual hace que haya muchísima compatibilidad entre ellos. Y es lo que vamos a mirar aquí. ¿Por qué hay algunos procesadores que no son compatibles? Lo que nosotros ejecutamos para Intel no necesariamente va a funcionar en un procesador ARM que tienen muchos celulares, por ejemplo. Y hay también otros procesadores que son sutilmente diferentes, como cuenta aquí precisamente
Juan Sebastián, hablando de eso, de los AMD. AMD construyó una serie de procesadores que son compatibles con Intel en muy buena medida. Digo en muy buena medida porque tienen algunas sutiles diferencias también. Y ahí tenemos toda esa serie de procesadores. Sobre esos trabaja el ingeniero de sistemas. El ingeniero de sistemas es quien enlaza ese hardware con esos microcódigos a sistemas operativos hechos y derechos. Hoy en día, digamos que el trabajo del ingeniero de sistemas vendría siendo más como el del arquitecto. Y el ingeniero de software es el que va a coger y sobre esa construcción del ingeniero de sistemas va a elaborar aplicativos. Digamos que es el que más tiene que ver con la vida diaria. ¿Sí? El ingeniero electrónico, por supuesto, también, pero es que el campo del ingeniero electrónico no llega hoy en día a tan alto nivel. Los sistemas se han vuelto tan complejos que es muy difícil para un ingeniero electrónico trabajar, por ejemplo, front-end. Algunos lo pueden hacer, por supuesto, al igual que hay ingenieros de software o programadores o ingenieros de sistemas que pueden estar elaborando hardware. ¿Sí? Depende, pero son una minoría, es decir, no es el grueso de la población. El ingeniero de software, a diferencia de los otros dos, tiene un campo de acción muy grande, porque entra directamente a interactuar con las necesidades de los usuarios o de los problemas, y es quien va a construir esas soluciones. Por último, un ingeniero de software no necesariamente tiene que ser un buen programador. Como siempre hay que saber programar, pero yo conozco ingenieros de software, ingenieros de sistemas que no son tan buenos programando. ¿Mm? Y los programadores también son muy apetecidos hoy en día. Son aquellas personas que tienen esa capacidad de coger y elaborar un código muy compacto y eficiente para poder estar corriendo. Entonces tenemos todo este tipo de estructuras dentro del área de tecnología, donde cada uno de nosotros busca cómo nos estamos colocando. ¿Mm? Aquí Carlos Eduardo es como un arquitecto, no es un buen albañil. ¿Quién? ¿Quién no es buen albañil? Qué pena, Carlos, que no le vi porque antes estábamos hablando. Ah, ok, sí, sí, señor. Sí, señor. No, no, efectivamente. Es decir, como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos. ¿Sí? En promedio cada uno tenemos ahí nuestro campo de trabajo y nuestro nicho del mercado. Y sabiéndolo utilizar, pues nosotros no tendremos ningún inconveniente para desempeñarnos profesionalmente. ¿Mm? Y como dijimos, igual la vida es larga y tenemos otras oportunidades nosotros para ir mejorando en la medida que vayamos avanzando. ¿Mm? Entonces, ¿por qué es importante? Se puede resumir, ¿sí?, en lo siguiente, y es que la principal característica que nosotros vamos a tener como ingenieros de software es que nosotros debemos saber dimensionar. Nosotros no solamente vamos a colocar un software debido, sino que en algunas situaciones no solamente el problema es de memoria RAM externa o de disco duro para que el asunto se ejecute, sino saber, por ejemplo, algunas de las características de los procesadores que nosotros vamos a estar utilizando. Hoy en día, una de las grandes inconvenientes que se presentan es la compatibilidad del programa en múltiples plataformas. Nosotros ya estamos migrando a un entorno donde las apps móviles priman sobre las apps o sobre las aplicaciones para portátiles. De hecho, las ventas de portátiles están cayendo y si nosotros observamos ya creo que en Colombia, de hecho fue el último reporte, hay más móviles que personas. Y a nivel mundial está ocurriendo lo mismo. Ujú. Efectivamente, Juan Sebastián, ¿sí? Uno puede construir
su equipo pieza por pieza, y cuando uno compra diferentes piezas uno necesita conocer cómo se relacionan entre ellas, y es importante. Ojalá todos tengamos la oportunidad, en la medida de lo posible, ¿sí? No les digo que empiecen ya a desbaratar sus equipos y a conocerlos por dentro, pero sí abre bastante la mente sobre el potencial que nosotros tenemos cuando relacionamos un poquitico el hardware que estamos nosotros usando. ¿Mm? En otras, volviendo precisamente con eso, ya en otras partes, ya sabiendo un poquito que es importante que nosotros conozcamos cómo va a funcionar. Espero que todos hayan leído estas guías. ¿Mm? Esto implica una serie de términos y de terminología, igual que cuando uno está hablando de programación, uno necesita saber algunos conocimientos básicos como lo que es eh, una función for, para qué sirve algo, la palabra for. Una cosa es utilizarla en inglés cuando uno está hablando y la otra utilizarla como parte de una estructura de un programa. Aquí también nosotros necesitamos conocer algunas de las características. Algunas de estas, espero que todos las hayan recordado, las hayan trabajado, porque nosotros partimos de este conocimiento y es saber las definiciones básicas de lo que es la lógica digital, conocer las compuertas básicas, AND, OR, NOR, NOT, XOR, NOR. Es importantísimo que si no la recordamos en este momento, hagamos una pequeña lectura para facilitar precisamente esa parte. ¿Mm? Y ahora vamos a hablar un poquitico ya de lo que son las interfaces de hardware, software. Aquí estamos. Estoy utilizando el mismo documento que estábamos trabajando como referencia para la semana. A partir de él vamos a estar utilizando. Entonces nosotros tenemos algunas cosas importantes que tienen que ver con el procesador. Todo programa que nosotros implementemos o aplicación tiene que ser reducido a una serie de instrucciones. Una instrucción es una orden sencilla y concreta. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de instrucciones para cocinar un alimento, una instrucción es algo tan sencillo como prender el horno o tomar la mantequilla o sacar el pollo del horno. Instrucciones muy sencillas que tienen que ver con una tarea específica son precisamente las que hacen parte de esto y a partir de él se construye todo. Los registros son pequeños espacios normalmente de muy alta velocidad que se encuentran dentro de los procesadores. Uno de los grandes inconvenientes que tenemos es que hoy en día la gran cantidad de información que nos abruma cuando estamos desarrollando, por ejemplo, una aplicación, a veces hace difícil entender cómo es que nosotros vamos a administrar, por ejemplo, un procesador. Hay aplicaciones críticas, por ejemplo, cuando estamos hablando de desarrollo de aplicaciones para IoT, donde los dispositivos que vamos a estar comunicando pueden ser dispositivos que no tienen una gran cantidad de memoria. Aparte de esa situación, hay que tener en cuenta que esa memoria generalmente puede ser de tipo temporal. Entonces, pensemos ahora que tenemos tantos inconvenientes, por ejemplo, con el asunto del medio ambiente. Medellín en estos momentos se encuentra en rojo y en amarillo a nivel de asuntos medioambientales por la gran polución que hay. Bogotá también ha tenido esa situación y así
muy posiblemente en los próximos años muchas otras ciudades también, se necesita tener información precisa, muy cercana de esos parámetros medioambientales. Entonces, si nosotros estamos diseñando una aplicación específica para eso, vamos a tener que interactuar con equipos cuya memoria o cantidad de memoria RAM, ya que tienen que estar afuera y alimentados por batería y otras cosas, pues no va a ser muy grande. Sin embargo, van a estar reportando a algún equipo que va a ser un servidor y que tiene una gran cantidad de memoria para recibir esa información. Esa información la reciben, la almacenan en una memoria, puede ser RAM o puede ser disco duro, pero para poderla analizar, el análisis se hace solamente sobre algunos de los datos. Cada uno de esos datos no puede ser procesado si no es llevado al interior del equipo, al interior precisamente del procesador, para que él pueda ejecutar las diferentes instrucciones, que puede ser hacer restas para encontrar, por ejemplo, diferencias entre una temperatura y otra temperatura que ocurrió a los 2 minutos, ¿sí? Y saber si es que está aumentando o disminuyendo la temperatura, que puede ser uno de los tantos parámetros que podemos estar analizando. Esos sitios de análisis y esos espacios en los cuales nosotros vamos a guardar temporalmente para operaciones la información son los registros. ¿Eso? Si alguien tiene alguna pregunta aquí, o vamos más o menos bien, no sé si de pronto estoy como acelerándome demasiado con respecto a la clase. Creo que vamos en orden. Ah, listo. Muchas gracias, Javier. A veces como que tiendo a coger vuelo y no sé si de pronto esté yendo muy rápido o algo. Entonces, por favor, me van contando como quieran. Entonces ya tenemos que las instrucciones son pasos concretos. Ya tenemos que los registros son pequeños espacios de memoria, muy pequeños que se encuentran dentro del procesador, ¿sí? No son la memoria RAM, no son el disco duro, y los utilizamos solamente temporalmente. La idea es que lo que ponemos ahí lo usamos y después de eso tenemos que sacarlo, ya sea un espacio de memoria externa como un disco duro o como memoria RAM. ¿Mm? Después venimos con algo y es el formato como se tienen que dar las instrucciones. Si de pronto hemos estado repasando en el inglés, ¿sí? Igual es menester de todo ingeniero saber un poquitico de idiomas. Cuando nosotros estamos aprendiendo inglés, en algunas situaciones vemos que hay que colocar las oraciones con las palabras en formato diferente del que se utiliza en español. Es decir, en algunas ocasiones nosotros vamos a colocar una palabra al final de la oración, mientras que en español nosotros la colocamos al comienzo. Es ese tipo de estructura de la información en idiomas también se ve en los procesadores. Y en este caso, para esta materia, la propuesta que hay es de trabajar unos procesadores que se denominan ARM, que vienen con un formato diferente, se denomina RISC, al que trabaja, por ejemplo, los procesadores Intel. ¿Sí? Los, los registros no son tampoco los caché. ¿Sí? Los registros son unos espacios de memoria muy pequeños. Algunas veces uno puede mapearlos y tenerlos en memoria caché. La memoria caché, para algunos de pronto que no la hayan escuchado, es una memoria especial porque corre a la misma velocidad del procesador. Generalmente la memoria RAM no va tan rápido como el procesador y se encuentra distanciada físicamente. Es la memoria que nosotros podemos comprar. La memoria caché hoy en día viene dentro del mismo procesador y eso
en parte aumenta los costos del procesador. Entonces, entre más memoria caché tenga un procesador, es también más costoso. De hecho, la memoria caché es de lo que aumenta más los costos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar diferentes formatos. También vamos a ver que de pronto en la segunda o tercera sesión, los formatos que se utilizan para Intel y los formatos que utilizamos, por ejemplo, para cualquier procesador RISC actual o ARM, que son los que tienen también la mayoría de los celulares. Otra de las cosas que tenemos que estar nosotros trabajando para entender un poquito con lo que es la estructura de un procesador y cómo trabaja él, es cómo nosotros le decimos al procesador dónde está la información. Es diferente hablar, por ejemplo, de una entrada por teclado o hablar de una entrada que puede ser un dato o hablar de una salida como puede ser una pantalla o una impresora o cualquier otro periférico que nosotros podamos estar conectando. Esos periféricos para el procesador, digamos así, el procesador no sabe qué son. Para el procesador son sitios asignados dentro de un espacio o un área de trabajo, al cual nosotros estamos llamando registros. Hay registros que pueden ser para datos, pero hay registros que corresponden a una salida de pantalla o a una entrada de teclado. El proceso de decirle dónde está esa información es lo que vamos a llamar direccionamiento. Vamos a tener diferentes tipos de direccionamiento. Nosotros vamos a tener direccionamiento sobre memoria RAM, vamos a tener direccionamiento indirecto, que es algo muy similar a lo que nosotros vamos a ver en alto nivel cuando trabajamos programación por objetos también. Y por último, hay una situación especial, y es que los procesadores, pensemos por ejemplo cuando nosotros estamos trabajando con el celular, nosotros podemos estar enviando por WhatsApp algún mensajito y alguien nos envía un mensaje y arriba aparece el mensaje. Nosotros no sabíamos que nos lo iba a enviar y es un aviso que llega. Entonces, ese tipo de situaciones se consideran situaciones excepcionales. Los procesadores internamente también necesitan, si están ejecutando una tarea, detener esa tarea por algún tipo de evento excepcional. Por ejemplo, la llegada de un dato por el Wi-Fi. También puede ser por una situación excepcional el cargar o un mensaje de actividad de una base de datos. Cuando ocurre ese tipo de situaciones, pueden haber dos tipos de reacciones que puede tomar el procesador. Una, que la información sea tan importante que el procesador tenga que suspenderlo todo y que diga, aquí pasó algo a lo cual le tengo que poner una atención o se puede perder la información. Caso típico, cuando llega un mensaje del Wi-Fi, si el procesador no se dedica y la atiende de forma inmediata, puede perderse ese dato. Y hay otro tipo de informaciones que pueden dar espera. Por ejemplo, mensajes internos de los programas. Si el programa se demora un nanosegundo más o un milisegundo más en reaccionar, no es tan crítico para el usuario. A eso nosotros lo vamos a llamar condiciones de excepción y vamos a tener unas que se denominan enmascarables y otras no enmascarables. Esas las vamos a ver un poco más adelante. Las enmascarables son aquellas que yo puedo cubrir y que pueden correr, digámoslo así, por debajo sin que el usuario o la actividad se entere. Y las no enmascarables son aquellas que obligan que el procesador se detenga. Cada actividad que realiza el procesador, como lo estaba ahorita mencionando precisamente aquí un compañero, hoy en día se puede denominar hilo. Y nosotros decimos que tenemos procesadores multihilo porque pueden ejecutar varias tareas al mismo tiempo.
El detalle con el manejo de los hilos, aquí lo vamos a ver, es que sobre cada núcleo del procesador, porque los procesadores tienen diversos núcleos hoy en día, en su mayoría, nosotros podemos estar trabajando con 4, 5, 7 núcleos o más, dependiendo de lo que tengamos. Cada hilo corresponde a una tarea que se está realizando y sobre ese hilo o tarea de trabajo, que es algo que está haciendo el procesador, es que van a ocurrir estas condiciones de excepción. Ya sea que se interrumpa el hilo, es decir, que se interrumpa la tarea, que puede ser un despliegue de información de Word, por decir algo. ¿Sí? Se interrumpe eso porque hay un mensaje de alerta que necesita detener la actividad. Muchas veces cuando están esos llamados y se cruzan, es que nosotros vemos los mensajitos y se bloquea el computador con alguna tarea específica y tenemos que bloquear y destruir ese hilo y volver a montar la aplicación. ¿Mm? Hasta aquí más o menos, si quieren que comentemos alguna otra cosa con respecto a eso o algo más que hayan de pronto dicho. ¿Mm? El asunto de costos, como dice Carlos Eduardo, es importante, ¿sí? Pero los costos, hay una norma, una regla, y es que los costos más o menos se mantienen. Es decir, lo que era el último computador de hoy en día, que está oscilando más o menos en $3,000, es lo mismo que valía en el 2010 el último computador de ese día, que eran $3,000, que es lo mismo que valía el computador en 1990, que eran $3,000. Los costos se mantienen, pero lo que sucede es que la capacidad de cómputo se va duplicando, ¿sí?, por cada periodo de tiempo. Entonces, digamos que a la larga es solamente un asunto de tiempo que nosotros vamos a ver que con el mismo dinero vamos a poder estar comprando más núcleos. Ya propiamente digamos así, la democratización de la tecnología se ha dado gracias a eso, a que los costos en realidad finales de todo, aunque nos pareciera que están subiendo cada vez más, a nivel tecnológico en realidad están disminuyendo. Y eso ha facilitado que hoy en día, por ejemplo, repitiendo lo que habíamos ya comentado, hayan más móviles que personas en el país. Hay cerca de 60 y tantos millones de móviles. Uh-huh. Ya dentro de lo que respecta al programa, a lo que nosotros podemos estar trabajando, ¿sí?, nosotros vamos a elaborar un pequeño proyecto. Ese proyecto va en un lenguaje de programación que es ligeramente diferente a muchos de los lenguajes que nosotros hemos trabajado hasta ahora. Es un lenguaje que se denomina VHDL y esa es traducción más o menos, quiere decir que es un lenguaje de descripción de hardware. Es un punto intermedio entre la programación pura, que es lo que se hace en ingeniería de sistemas, en ingeniería de software, lo que hacen los programadores, y lo que hacen los ingenieros electrónicos, que es los componentes de hardware. Es justamente el punto medio entre lo que hace el ingeniero electrónico y lo que hace el ingeniero de sistemas. Entonces vamos a estar trabajando mucho sobre VHDL. Sí, ya Carlos, ya estoy empezando precisamente con lo del proyecto. ¿No? La idea es trabajar precisamente sobre VHDL. Saltemos aquí un momentico y lo vamos mirando. Espero que lo tengan ahí. Esta es la misma que las entregas que nosotros vamos a estar haciendo con respecto a esto. Hay muchos sitios donde ustedes pueden encontrar información. Aquí proponen un programa. Es un programa que es relativamente viejito, sin embargo es útil y es bastante didáctico y fácil de utilizar.
que es el log, el logisim. ¿Sí? Y para la primera parte, que es la primera entrega que nosotros tenemos, ¿sí? Es escribir algo que denominamos un pseudocódigo, muy sencillo, en el cual vamos a hacer el equivalente a una ejecución de escritorio, pero dicho en palabras, de cómo se debe realizar un programa que encuentre si un número es primo o no. Intuitivamente, pues nosotros sabemos que número primo es aquel que solamente es divisible por uno y por el mismo. ¿Listo? Listo, Carlos. Yo sé que no es fácil, pero vamos a ver cómo vamos a quitar ese asunto. Esa máscara de dificultad en realidad no es tan difícil, pero como dicen por ahí, es cuestión de encontrarle la comba al par para poderlo estar realizando. ¿Mm? Yo estoy muy pendiente de los mensajes que ustedes me estén enviando. ¿Sí? Yo por lo general los leo en horas de la tarde, a eso de las 5 de la tarde. Puedo estar leyendo todos los mensajes y en la medida de lo posible estarlos respondiendo. Sí, sí, claro. Si quieren trabajar, la propuesta es que los grupos sean de 3 personas. Lo ideal es que como mínimo hayan 2 personas, porque uno de los grandes inconvenientes que eso aplica para absolutamente todos que esto aplica específicamente para todas las áreas de la ingeniería, tanto en programación como en estructura, sin importar qué tipo de ingeniería sea, es que cuando una persona está diseñando una solución, tiende a pasar por encima sus errores. ¿Mm? Si quieren pueden trabajar solos. La recomendación de trabajar solos es precisamente eso, que pueden caer en la situación que si cometen un error, ustedes no se den cuenta del error porque fue uno quien lo escribió. Cuando otra persona le ayuda a uno y le colabora leyendo lo que uno ha escrito y se fiscalizan mutuamente, generalmente rinde un poquito más y uno logra una mejor solución. ¿Sí? Pero para los objetivos aquí planteados para el curso, si quieren trabajar en grupos de uno o en grupos de 4 o en grupos de 2, yo no les pongo ningún inconveniente. A veces es más restrictivo y genera mayor inconveniente imponer un número de grupo porque quizás alguna de las personas no está acostumbrada a trabajar con otras o porque de pronto al imponer una persona que no tenga el feeling, digámoslo así, ¿m? Pues existe el riesgo que de pronto no se pueda cumplir con el grupo y después vivimos con el asunto de pensar que fue culpa del otro y de pronto uno no se da cuenta de las culpas que uno mismo tuvo, ¿sí? Pueden trabajar como quieran, pueden trabajar, yo no le pongo problema al número de personas que vayan a trabajar, eso sí, por favor, no más de 4, ¿listo? Y si están acostumbrados, si tienen ya una persona de confianza con la cual ustedes saben que no van a tener problemas, pues trabajen con esa persona. Si tienen las 3, pueden trabajar con 3. Si quieren trabajar de a 4, pueden trabajar de a 4. ¿Listo? Eso sí, vuelvo y repito, la recomendación es que no sean más de 4. Ahora bien, pues si tienen otras personas aquí, Carlos Javier me dice que hay una persona que no está viendo, que no está en esta materia, pues no importa. Es decir, el todo es que su merced al final entienda cuáles eran los objetivos que se buscaban y que logremos apropiarnos un poquito de la información y de las cosas que necesitamos. ¿Mm?
Ya cuando seamos profesionales nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones vamos a tener que buscar apoyo en personas que no son nuestros colaboradores directos. Entonces desde aquí lo hacemos precisamente. Ujú. Ahora, lo que dice Carlos Eduardo es cierto. En muchas ocasiones nosotros no escogemos nuestros colaboradores, ¿sí? Y cuando estamos en procesos de diseño, muy seguramente nosotros vamos a tener que enfrentarnos con personas con las cuales quizás no tengamos ninguna empatía, ¿sí? Esa es una situación complicada, ¿sí? Y si muchos de nosotros hemos trabajado, de pronto hemos tenido que vivir eso, de tener jefes con los cuales no tenemos empatía o compañeros con los cuales la relación no es la mejor del mundo, ¿listo? Yo también, si lo desean, y creo que alguna persona que me había preguntado le escribí eso en el chat, si, si desean, algunos me dicen, profe, yo quiero trabajar en un grupo, pero no tengo con quién, pues no tengo ningún problema igual en asignarle personas. Si están trabajando solos y sienten que el proyecto les está quedando grande, por favor me dicen y buscamos también alguna alternativa para poder vincularlo de pronto con otra persona que sienta que está en la misma situación. Y de pronto entre los dos, como dicen por ahí, ¿no? Entre dos cojos de pronto se arma alguien que no coge ahí y podemos lograr nuestros objetivos. Entonces no se preocupen, si quieren trabajar en grupo, pueden trabajar en grupo. Si tienen problemas con la actividad trabajando individualmente, ¿sí? Por favor me dicen y entonces yo reúno y hago los grupos igual que si estuviéramos en una empresa que a veces no tenemos la oportunidad de escoger los colaboradores, como estaba comentando Carlos Eduardo. También estoy abierto a esa posibilidad. Lo único que yo quiero en estos momentos es que tengamos el mejor ambiente para poder desarrollar muy bien la materia y que ustedes no vayan a tener de pronto algún tipo de inconveniente que dé al traste con el objetivo. ¿Listo? Esta entrega es para la semana, aquí estaba, entrega semana uno, que es para esta, la previa uno, la semana 3. Estamos hablando que ya en 2 semanas tenemos que tener este, es bastante sencillo de hacer. ¿En dónde puedo encontrar, Iván, dónde puedo encontrar el documento del proyecto? El documento del proyecto está en el área de entregas en escenario. Lo pueden buscar, si mal no me equivoco, en el tercer escenario, Juan Sebastián está precisamente mencionando. Listo. Eh, con el asunto que hoy iniciamos el encuentro, nuestro primer encuentro tan tarde, y desafortunadamente no caí en cuenta y solamente quedó grabado los últimos 6 minutos, 7 minutos. Listo. ¿Alguna otra? Ah, listo. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa de pronto que queramos hablar? Aquí está más o menos igual, ya por mensajes o por correo podemos estar comentando eso. Eh, a mí aquí en la universidad me llegan muchísimos correos electrónicos. Entonces, en términos generales, el correo electrónico, tengan en cuenta que puede haber un tiempo relativamente largo, quizás no lo pueda estar contestando el mismo día, sino de pronto el segundo día, porque siempre va a quedar como en fila. Eh, todos los días a eso de las 5 de la tarde yo voy a estar revisando la documentación precisamente en mensajes que me hayan puestos. Ujú.
Listo. Creo que con eso, si no tenemos alguna otra duda o algo así, nos vemos entonces la próxima semana, el sábado a mediodía. ¿Listo? Y ahí vamos a estar discutiendo ya el material de la segunda lectura y vamos a abrir también un espacio para mirar si hay algún tipo de inconveniente o dudas con respecto de esta entrega para el segundo corte. Sí, claro. Si ustedes van adelantando, sí, yo no tengo ningún problema en ayudarles con la revisión precisamente. ¿Sí? Y por ahí podemos estar intercambiando absolutamente todo. Em, Laura, ¿a qué te refieres con un link de asistencia? No, 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 Laura, no voy a... Si quieren, lo implemento. Yo la verdad creo que si todos estamos y nos estamos reuniendo y estamos viendo esta carrera, es porque nosotros queremos ser profesionales. Una de las cosas que se presenta en la universidad virtual es que el compromiso de ustedes por mucho es más serio que el de los que vienen a recibir la carrera presencialmente, ¿sí? Si alguno de ustedes no puede asistir, ¿sí? Pero es una persona que está centrada en lo que necesita y las habilidades que quiere, todo lo que nosotros estamos hablando, las guías y la documentación, la puede estar sin problema consultando y pues si consideran que no necesitan de pronto ingresar aquí para verme, no hablar conmigo, si no quieren interactuar por medio de pronto de mensajes, también se puede. Entonces, yo no creo que, o sea, siempre he estado un poquito en contra de esa situación de ponerlos a marcar tarjetas. Ustedes tienen la mejor tarjeta que marcar y es que en el momento que ustedes se gradúen como ingenieros, dependiendo de qué calidad tengan ustedes como ingeniero, no es el medio el que va a decidir el sueldo que van a tener y en qué se van a desempeñar. Entonces, de ustedes es importantísimo que tengan eso siempre presente, que quien considere que necesita estar o no estar, ¿sí? Yo no le voy a poner ningún inconveniente por eso. Carlos Eduardo, todavía no es necesario ningún lenguaje. Es un pseudocódigo. La idea es que más adelante todo eso nosotros lo vamos a llevar a un lenguaje de programación como tal, que como les comenté va a ser el VHDL o HDL también, que es ¿sí? Entonces, pues en la medida de lo posible vamos a estar migrando ahí. El, el formato de la entrega. El formato de la entrega, generalmente, la mayoría de los profesores, para aquellos que de pronto no hayan escuchado, les gusta mucho utilizar el formato IEEE. El formato IEEE propiamente lo que nos está diciendo es que utilicemos la referenciación utilizando números y algunos de los formatos. Sí se puede trabajar en formato IEEE. Yo soy más adepto al APA. El APA fue un formato que viene para colmo de la psicología, ¿sí? Y me gusta mucho el APA porque aparece dentro de la bibliografía las fechas, ¿sí? Entonces, para mí es indistinto. Hoy en día, ya que nosotros tenemos afortunadamente las licencias de Office, me imagino que todos la tienen instalado, ¿sí? Yo les recomiendo montar un programa, espero que ya algunos lo tengan, que se llama Mendeley.
El Mendeley es un programa libre, se adiciona a Word y se adiciona también a la mayoría de los navegadores. Ustedes pueden incluir y manejar la referencia por ahí y simplemente cuando ustedes vayan a entregarla le dicen el formato que quieran y él se los organiza. Así que digamos que es indistinto, se puede estar trabajando en APA y después se cambia a IEEE o a cualquier otra cantidad de formatos que hay. Así que pues, si me lo hacen en formato IEEE, yo también lo recibo. Si lo hacen en formato APA, también me parece. Como les comento, más bien la recomendación que sí les doy es que investiguen el Mendeley. Si tienen ahorita un par de minuticos, aprovechen que están conectados y si no lo tienen, descárguenlo, ¿sí? En Mendeley Desktop y monten la versión en Word. Y también los que siguen con el navegador. ¿Listo? Entonces, si tenemos alguna otra duda, está muy bueno, tienen que mirarlo. O sea, Mendeley es la herramienta por excelencia de todo investigador y ustedes están ya metidos en el cuento de la ingeniería, desde ya tienen que empezar a conocer las herramientas, ¿sí? Y se van a dar cuenta que Mendeley les va a ayudar muchísimo de aquí en adelante en todas las carreras, en todos los trabajos que tengan que hacer. Sí, la primera entrega es solamente el pseudocódigo. Igualmente, ya feliz tarde, nos estamos hablando. Como les comenté, un compañero sí tiene grabada toda la sesión. Yo por asuntos de tiempo y todo lo demás no caí en cuenta y desafortunadamente grabé solamente estos últimos 15 minutos. Se refiere a que el pseudocódigo que vamos nosotros a estar elaborando va a tener que estar adecuado con el set de instrucciones que vamos a empezar a hablar a partir de la próxima clase, aunque si ustedes van mirando la documentación, ahí ya hay algo de eso que es como los formatos que deben estarse utilizando. Muy similar al pseudocódigo que utilizamos nosotros en programación. ¿Mm? Ese es precisamente, Juan Sebastián, lo que estaba comentando. Es el pseudocódigo que vendría siendo como en palabras lo que se está haciendo, ¿Mm? Comentariado efectivamente, ¿Mm? Pero el detalle es que vamos a tener que mirar en alguna medida el tipo de instrucciones básicas que nosotros vamos a estar utilizando. Es decir, como les estuve comentando, las instrucciones son muy específicas y muy concretas. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a ver nosotros cómo es que esas instrucciones nosotros las podemos ir representando también ahí. Digamos que si nosotros decimos, por ejemplo, en el pseudocódigo, preparar el sancocho. No, preparar el sancocho se divide en una infinidad de tareas. Entonces, propiamente lo que se está diciendo ahí es que tenemos que llegar a las instrucciones más detalladas posibles en donde tan solo haya una actividad que no puede ser desglosada. Es todo. Sí, no quita. O sea, Juan Sebastián, no quita el hecho del pseudocódigo. Si quieren anexar un lenguaje en programación de alto nivel, pues sí, es una forma que tienen ustedes. Sin embargo, tengan en cuenta que a la hora de revisión y a la hora de calificación, ¿sí? En teoría, el lenguaje de alto nivel no les va a dar más puntos que a una persona que no lo haya puesto, porque pues no podríamos nosotros decir que como tal persona me anexó más código, le voy a colocar un puntico más que a quien no lo puso porque no colocó algo de alto nivel.
sirve, es una buena referencia y muestra precisamente el aprendizaje que se tiene, pero pues si no lo hacen, digamos que ni quita ni pone. ¿Mm? Sí, por ejemplo, lo que está diciendo ahí Carlos Eduardo es un ejemplo de un microcódigo. Set fogon igual 1. Eso puede ser. Funciona muy bien. Pues Juan Sebastián, yo lo entiendo. El documento no va a ser, digamos, la qué locura de documento si nos ceñimos estrictamente a lo que está diciendo y la entrega. De pronto, la recomendación para futuras actividades es que hay que modificar un poquitico el documento para enriquecerlo un poco más, ¿sí? Pero pues es lo que se está proponiendo. Sí me gustaría, indudablemente, se podría enriquecer un poco más o algo así, pero fresco porque el camino de aprendizaje aquí es muy exponencial y vamos a arrancar muy suave, pero para la cuarta, quinta semana se van a dar cuenta que el trabajo va a ser duro y el compromiso que vamos a requerir va a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Listo? Entonces no se preocupen si sienten que ahorita el arranque está muy descansado, hagan de cuenta que es como una carrera en bicicleta. En las primeras etapas se ven suaves, pero ya al final es duro. ¿Ok? Así que frescos de todas formas, cualquier otro tipo de aporte que quieran hacer en el trabajo, igual yo lo doy por bien recibido. Carlos Eduardo, tengo 4 materias activas para este módulo, así que hacer uso de KPI. Ah, ok. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Listo, Juan. Ya no siendo más, ya nos pasamos de la hora programada y entonces ya quedamos ahí. Espero que les haya agradado. Si tienen algún inconveniente o algo, me van comentando precisamente ahí por el correo. Ok, entonces que estén muy bien. Nos vemos el próximo sábado. Ok, gracias, Juan Sebastián. Igualmente, y gracias a ustedes por la paciencia, porque en teoría esto tuvo que haber sido a mediodía y pues nos dieron casi las 5 de la tarde en estas. Entonces, no siendo más, me despido, ya voy a cortar aquí y cualquier cosa pues nos estamos hablando, ya por mensajes o por otro.